comenzamos con una imagen en directo y una noticia de última hora. Este es el centro penitenciario Briancos del exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves. Está en prisión, condenado por una agresión sexual. Bueno, pues se acaba de conocer que ha podido pagar su fianza, el 1.000.000 de euros que le impuso el miércoles pasado la audiencia de Barcelona para quedar en libertad y a la espera de que se resuelvan los recursos de su condena por esa violación. Aquí vemos esa cárcel donde se espera su salida, que puede ser de forma inminente. Hay personas protestando, se trata de funcionarios de prisiones que han aprovechado la expectación que ha generado esa salida para mostrar su repulsa tras la muerte de una compañera, una cocinera, mientras llevaba a cabo sus funciones en la prisión. Ahí ven esa protesta y la atención puesta en la salida de Dani Alves de ese lugar. ¿Qué tal? Buenos días. La masacre de este fin de semana tras un ataque terrorista en Moscú añade más tensión a la inestabilidad generada por Rusia tras la invasión a Ucrania. Aunque un grupo islamista cercano al Estado Islámico reivindica los ataques desde el primer momento y los atacantes se desvincularon de Ucrania, el régimen de Putin trata de involucrar a Kiev de la forma que sea. Подожгли зал. El régimen de Putin se apropia del sentimiento de rabia de los ciudadanos ante un atentado tan brutal, pero trata de adecuar la realidad a sus intereses. Mientras tanto, los 4 sospechosos de la masacre han comparecido ante el juez con claros signos de haber sido golpeados con dureza. Otras 7 personas han sido detenidas como posibles colaboradores de los asesinos. 2 días después del suceso, el presidente ruso no ha visitado aún el lugar del atentado. Bueno, y es una de las noticias de este lunes, de Semana Santa, en la que celebramos además la lluvia caída este fin de semana en nuestro archipiélago. Tal y como se preveía, las tormentas fueron localmente fuertes, generando algunos incidentes, sobre todo en el sur de Gran Canaria, pero incluso así, el agua caída deja buen sabor de boca frente a la sequía que padecemos. ¡Reventó el puente! Otro titular de esta jornada lo dejaba hace unos minutos en Buenos Días Canarias el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La Fiscalía Europea sigue investigando 24 contratos por presunta malversación y prevaricación en la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias cuando él era presidente. Torres insiste en que si alguien robó deberá pagarlo. Si ha habido alguien que en ese momento de tremendo dolor se benefició de manera ilegal, siendo una persona que acudiera a la corrupción, que caiga quien sea todo el peso de la ley sobre él. No podemos manchar la magnífica gestión que hizo la sociedad canaria por desalmados y sinvergüenzas. Y en eso, absoluta contundencia, tolerancia cero ante la corrupción. También habló Torres, aunque sin dar una fecha, sobre la reforma de la ley de extranjería que debería, según los acuerdos alcanzados con Canarias, cambiar la manera de repartir menores migrantes en nuestro país. Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social, lamenta que las comunidades autónomas no hayan sido más solidarias. Fracasaremos si no hay una suficiente mayoría y un consenso político, pues quedarán en evidencia quienes aquí han dicho, partidos políticos de aquí, que también están en otros territorios, que su partido lo va a apoyar en las Cortes Generales. Por tanto, si el Partido Popular lo apoya, el PSOE lo apoya, Coalición Canaria lo apoya, los partidos nacionalistas lo apoyan, esto sale.
veo que hay poca empatía con lo que estamos viviendo los canarios, ¿no? Por eso la necesidad de tener un mecanismo ágil, un mecanismo que funcione de manera automática a la hora de poder redistribuir, a la hora de poder hacer que estos menores que llegan a Canarias, que recuerdo que somos frontera de la Unión Europea y frontera del Estado español, se redistribuyan en el resto del Estado. Hay preocupación por la salud del Papa. Este domingo de Ramos, el Papa Francisco no leyó la homilía en la misa celebrada en la Plaza de San Pedro, como es costumbre. Se cumplen así 4 semanas sin que el pontífice pueda leer discursos largos. El silencio reinó por un momento en el Vaticano. Es la primera vez que procede así en sus 11 años de pontificado. A sus 87 años, Francisco lleva una leve gripe que le impide leer sus discursos. Se suman también los problemas que le restan movilidad. Francisco tampoco participó en la procesión de las palmas que parte del centro de la plaza en el Obelisco. Y Donald Trump necesita dinero, ¿quién lo diría? Este lunes se le acaba el plazo para pagar los más de 400 millones de dólares para saldar una de sus condenas por fraude fiscal. En el caso de que Trump no deposite la fianza cuanto antes, la justicia advierte de que podría congelar sus cuentas bancarias e incluso embargar sus bienes inmobiliarios. Entre los más valorados están la Torre Trump, su residencia en el campo de Florida o su club de golf. Bueno, respecto al atentado de Moscú, ya son 137 los asesinados, a los que hay que sumar unos 180 heridos. El ataque ha sido reivindicado por el Estado Islámico desde el primer momento. Hay 11 detenidos, entre ellos 4 presuntos participantes directos de la matanza. El gobierno ruso afirma que todos los terroristas que llevaron a cabo el atentado en la sala Crocus City Hall en la ciudad de Krasnogorsk, al noroeste de Moscú, han sido detenidos y comparecen ante los jueces. Tanto el Estado Islámico, que reivindicó el atentado, como el presidente ucranio Volodymyr Zelensky han negado que Ucrania esté involucrada en este acto terrorista. Sin embargo, los responsables rusos de la investigación declararon que trabajan en averiguar quién orquestó el ataque, proporcionando a los terroristas transporte o armas, y señalan que los autores materiales del atentado tenían pensado huir por la frontera con Ucrania. Esto ha generado la inquietud internacional porque el presidente ruso Vladimir Putin pueda usar el atentado como excusa para justificar el aumento de la presión sobre Ucrania. Y de hecho, ha coincidido que tras el atentado del viernes, varias provincias ucranianas, incluida la propia capital, Kiev, hayan sufrido un ataque masivo de misiles rusos durante todo el sábado y el domingo. En cualquier caso, la comunidad internacional ha mostrado de forma mayoritaria la condena de un atentado terrorista que, por el momento, ha dejado 137 víctimas mortales y más de 180 heridos. Bueno, pues a pesar de que todas las pruebas indican que Ucrania no ha tenido nada que ver con este atentado, el presidente ruso intenta culparles de la autoría. Estado Islámico ya publicaba este domingo un vídeo en sus canales habituales donde los terroristas utilizaban lenguaje religioso y expresiones propias radicales islamistas. Aquí ven, por cierto, a los acusados en el tribunal con signos claros de haber sido duramente golpeados. Por cierto, Estados Unidos va a publicar toda la información que envió a Rusia para advertirles de los posibles atentados inminentes. Esto podría poner en evidencia la seguridad en el Kremlin. 3 mujeres ucranianas de una misma familia denuncian además torturas de los soldados rusos para conocer el paradero de un familiar en el frente. Moscú niega las acusaciones, pero un informe de la ONU advierte de que estas prácticas están generalizadas en la Ucrania ocupada. Natalia Kucherova prepara el café que le ha mandado su yerno para agradecer que no lo delatara ante los soldados rusos. Ella, su hija y su nieta denuncian las prácticas más sucias de la guerra. A mi madre la llevaron a la cocina, a mí al dormitorio y cerraron la puerta para que nadie me oyera gritar, dice su hija Ala Antonova, que muestra las consecuencias de los golpes. Al día siguiente me costaba caminar, me dolían las piernas, tenía moretones por todas partes, relata.
Todo por conocer, dice, el paradero de su marido en el frente ucraniano. Este es el vídeo que asegura le obligaron a mandar a su hija Anastasia para convencerla de que colaborara con ellos. Asegura que hasta en 3 ocasiones se presentaron las tropas rusas en su casa con golpes y amenazas. Moscú niega las agresiones, pero un informe de la ONU habla del uso generalizado de las prácticas que relata esta familia. Las 3 mujeres han tenido que huir a Kiev. He vivido 73 años en Berdiansk y ahora ¿dónde estoy?, se pregunta Natalia Kucherova desde un apartamento extraño lejos de la Ucrania ocupada que fue su hogar. Bueno, y tal como les veníamos contando la semana pasada, ha habido elecciones en Senegal. Acudieron a las urnas para elegir al sucesor del presidente saliente, Macky Sall. Millones de personas que hicieron cola para elegir al 5º presidente del país después de 3 años de turbulencia política que han provocado incluso violentas protestas. El candidato Diomaye Faye podría estar cerca de una victoria en esta primera ronda, pero aún vamos a tardar en conocer los resultados. El candidato antisistema de Senegal, Diomaye Faye, está cerca de una victoria en la primera ronda de las elecciones presidenciales senegalesas celebradas tras varios años de agitación social y crisis política. Otros 4 candidatos a la presidencia lo felicitaban este domingo después de las tendencias observadas en el recuento, entre ellos la única candidata mujer. Faye apareció con una clara ventaja sobre su más cercano seguidor, el ex primer ministro Amadou Ba. Ba, de 62 años, fue nombrado hace unas semanas primer ministro por el presidente saliente, quien lo designó como su sucesor. Faye, de 43 años, es considerado en cambio como el candidato del cambio de sistema y del panafricanismo de izquierda. Sin embargo, no se esperan resultados oficiales antes del fin de semana. El país ya ha anunciado que realizará una segunda votación en caso de que ningún candidato obtenga una mayoría absoluta. Centenares de personas se congregaron ayer en la sede de campaña de Faye en Dakar para cantar y bailar, celebrando esta aparente victoria. Cerca de 7,3 millones de personas fueron llamadas a las urnas para elegir al sucesor del presidente saliente, Macky Sall, en una jornada que se desarrolló sin incidentes relevantes. Desde Senegal nos atiende nuestro colaborador Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta jornada posterior a las elecciones? Por lo pronto con incertidumbre, porque vamos a tardar en saber los resultados, ¿no? Sí, bueno, normalmente la maquinaria de recuento electoral lleva al menos 2 días, una cosa así, hasta que haya unos resultados medio sólidos que nos permitan anunciar la victoria de alguno de los 17 candidatos que estaban en liza. Parece claro que Bassirou Diomaye Faye, el candidato opositor, ha obtenido unos resultados espectaculares, al menos así lo apuntan las primeras tendencias, y que ahora mismo las 2 opciones más posibles que están sobre la mesa son una victoria de Bassirou Diomaye Faye en primera vuelta, sin necesidad de ir a una segunda vuelta, o que se celebre una segunda vuelta entre Diomaye Faye y el candidato gubernamental Amadou Ba. ¿En qué se basan para saber que ha sido Diomaye Faye el posible ganador? Bueno, ya tenemos los resultados de la diáspora. Es verdad que es poco representativo en el global nacional, y también los resultados que se han ido filtrando de algunos colegios electorales. No hay todavía resultados por departamento, por circunscripciones, pero sí que vemos en colegios electorales una victoria muy holgada de Bassirou Diomaye Faye, al menos en los colegios que ya se han filtrado, que son una treintena aproximadamente. Es poco representativo, los resultados oficiales todavía no están sobre la mesa, pero desde luego que marcan una tendencia clara, y es que los senegaleses y las senegaleses parece ser que han votado de manera mayoritaria por un cambio de régimen. De hecho, como anécdota, Amadou Ba, el candidato gubernamental, ha perdido en su propio colegio electoral. Esto ya nos da una muestra de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Otra muestra puede ser la participación. Si ha sido muy alta, quizá es muestra de que se ha podido movilizar a las bases en contra del actual partido gubernamental. Sí. Tampoco tenemos todavía unos resultados oficiales de participación al 100%, pero ya sobre las 4 de la tarde de ayer se hablaba de una participación de en torno al 60%. Esto es una alta participación. En 2019 fue del 66%. Ayer se vieron colas enormes para votar en la mayoría de los colegios. De hecho, en algunos hubo gente que se quedó sin votar porque hubo problemas logísticos. En París, por ejemplo, fue espectacular.
Y esto indica que efectivamente había una enorme ganas de ir a las urnas, ¿no? Yo creo que eso también efectivamente indica que había una voluntad de cambio, ¿no? Bueno, pues veremos esos resultados, estaremos atentos. Gracias, Pepe, buenos días. Gracias, un abrazo. Bueno, vamos a otro punto, precisamente del continente africano. La piratería vuelve a las costas de Somalia. El reciente secuestro de un barco de Bangladesh ha puesto en alerta a las autoridades de ese país, que pide a la comunidad internacional que vuelva a poner el foco en esta parte del mundo. La precariedad de la pesca tradicional parece estar detrás de este aumento de secuestros. Las Fuerzas Armadas de Somalia se preparan para combatir de nuevo la piratería. Estamos dispuestos a proteger nuestro mar y hemos dado a nuestras fuerzas un nuevo entrenamiento, dice este comandante. Un buque de bandera de Bangladesh fue recientemente secuestrado por más de una docena de piratas somalíes en el Índico Occidental. Y es que después de una década de esfuerzos para mantener la piratería a raya, la mirada internacional se ha trasladado a otras partes del mundo. The problem of the Red Sea with the Houthis is now has encouraged maybe the piracy and they are coming back. El problema del Mar Rojo con los hutíes está fomentando de nuevo la piratería y están regresando, dice el presidente de Somalia, que pide a la comunidad internacional una intervención temprana. The young boys are desperate. Este analista recuerda que hay quien gana mucho dinero con la piratería dentro y fuera del país. Y la juventud, que convive con el desempleo y la precariedad, está desesperada. Si los pesqueros extranjeros ilegales no se detienen, nuestros jóvenes tendrán que defender su mar, porque están perdiendo sus medios de vida, dice este pescador artesanal, que no puede competir con las grandes empresas ni los buques de arrastre. En Oriente Próximo, Israel confirma que ha iniciado una operación militar en el hospital de Al-Asaf, considerado también por los israelíes como refugio de combatientes de Hamás. Estados Unidos, mientras tanto, advierte de las consecuencias de un posible ataque masivo sobre Rafah. Se repiten estas imágenes en el sur de la Franja de Gaza. Son palestinos llorando a sus familiares fallecidos después de que Israel haya bombardeado los hospitales de Al-Amal y Al-Nasser, según denuncia la Media Luna Roja. Son dos de los centros más importantes del sur de la franja. Esta mujer asegura que estaban celebrando el fin del ayuno cuando fueron atacados en sus propias casas. En esta zona de la Franja de Gaza las miradas están puestas en Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, que se ha convertido en el último refugio de los palestinos desplazados y en el único acceso por tierra de ayuda humanitaria. En Rafah se encuentra este bloque de viviendas destruido por el ejército israelí a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Major military operation in Rafah would be a huge mistake. Dice la vicepresidenta Kamala Harris que una intervención militar importante de Israel en Rafah sería un grave error y añade que no descarta consecuencias en las relaciones con Israel si ataca de forma masiva Rafah. Estados Unidos y otros países siguen haciendo llegar ayuda humanitaria vía marítima o lanzándola, como ven, desde aviones. Pero el secretario general de la ONU, que ha visitado la frontera este fin de semana, insiste. Palestinians in Gaza desperately need what has been promised, a flood of aid. Antonio Guterres reclama un alto al fuego y un mayor flujo de ayuda humanitaria a la franja. Israel asegura que desde el 7 de octubre han entrado más de 18.000 camiones, una media de 250 al día, con 340.000 toneladas de ayuda humanitaria. Cambiamos de continente. Acaba la presentación de candidaturas para las elecciones presidenciales en Venezuela, aunque la oposición ha pedido ampliar el plazo. La sustituta de María Corina Machado, inhabilitada por el gobierno de Maduro, Corina Lloris, ha denunciado impedimentos también para poder formalizar su candidatura. Ante la inhabilitación de María Corina Machado, la principal coalición opositora de Venezuela propuso el viernes a Corina Lloris como candidata a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Me siento tremendamente orgullosa, a la parte que agradecida, pero que en la firme convicción de son todos ustedes, somos todos nosotros, es Venezuela, es esa Venezuela que quiere recuperar su libertad y sobre todo su dignidad. Pero el sábado Corina Machado alertó de impedimentos para inscribir a su sustituta como candidata presidencial. El domingo la principal coalición opositora pidió una prórroga de 3 días para formalizar su candidatura, pero el plazo de inscripción de aspirantes, según el cronograma electoral, acaba este lunes.
Mientras, durante este fin de semana, el exalcalde de Caracas, un crítico del antichavismo mayoritario, un comediante y un pastor evangélico han registrado sus candidaturas. Está previsto que Nicolás Maduro lo haga durante este lunes. Hablamos con Carmen Beatriz Fernández, es consultora política, experta además en la situación en Venezuela. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. No, encantados nosotros, gracias por su tiempo. Bueno, el que la oposición, no sé si definirlo así, tire la toalla con Corina Machado, ¿le parece acertado estratégicamente o es que simplemente no les queda otra? Bueno, nadie ha hablado de tirar la toalla, ¿no? O sea, creo que lo que está planteado es, hubo este acuerdo, no solamente con María Corina Machado, sino un acuerdo con las fuerzas principales de la Unidad Democrática de que Corina Llori fuera la sustituta. Hasta ahora no la han dejado inscribir y pareciera que no la van a dejar inscribir. El plazo oficial vence hoy, como vosotros habéis resaltado en vuestra reseña, pero la unidad está pidiendo 3 días de prórroga. Vamos a ver cuál es la respuesta. Probablemente sea un no. Ahora, si eso es un no y no dejan inscribir a Corina, se abre, yo creo que un camino yo veo al menos 3 escenarios o 3 opciones. Un primer escenario donde la Unidad Democrática diga así no se puede jugar, no con estas reglas yo no juego, y entonces se llame al boicot electoral. Historia que se ha visto en otros episodios, llamar a la calle y al boicot electoral. Cabe decir que este sería el escenario más preferible para Maduro. Es el escenario al que Maduro y la nomenclatura apuestan. Un segundo escenario es que se vote por el menos malo. Hay en este momento 9 candidatos más Maduro, hay 10 candidatos inscritos. Básicamente todos son vistos como candidatos que han sido cooptados en algún momento por Maduro. Podría decidir la unidad de escoger el menos malo, digamos, el que tiene, el que luce más autónomo, el que luce más independiente frente a los designios del poder, ¿no? Esa sería una segunda opción, y que hubiese un llamado, una invitación a votar en el último minuto por uno de esos candidatos. Una tercera opción es que a través de una negociación que viene sonando se permita la inscripción de las tarjetas, las 2 tarjetas activas que tienen las fuerzas democráticas, que es la tarjeta de la unidad y la tarjeta del Partido Un Nuevo Tiempo, y se inscriba 1 o 2 candidatos distintos con esas tarjetas. Es decir, tarjetas sí, Corinas no, ¿no? Desde la perspectiva del poder. Este escenario yo creo que sería el mejor para el país indicaría disculpa, Carmen sí, Beatriz, un momento, porque estaba recibiendo una llamada. Estamos arreglando una cosa para que no vuelva a suceder. ¿Ya podemos? Ya la escuchamos, Carmen Beatriz. Estoy viendo las 3 opciones que me está planteando, pero en todo caso, Carmen, al final todos están jugando con las reglas que está imponiendo el régimen de Maduro ahora mismo, ¿no? Con lo cual no hay garantías de que realmente después se pueda desarrollar democráticamente y libremente ese proceso electoral. Sin duda alguna. O sea, nadie piensa que este va a ser un proceso libre, unas elecciones libres y justas. Eso no está planteado desde el principio. Aquí nadie se está chupando el dedo. Este es un régimen autoritario, ha sido durante mucho tiempo un autoritarismo competitivo, ahora dejó de ser competitivo y queda solamente el autoritarismo. Claro, entonces, ¿cuál es su esperanza, Carmen Beatriz? Que a pesar de esas cartas marcadas que está utilizando el régimen, de los problemas que está poniendo a los candidatos que está eligiendo la oposición, que a pesar de eso se pueda observar en las urnas un apoyo masivo a sus candidatos, o a su candidata en este caso? Claro, eso es lo que podría pasar, ¿no? A pesar de esa cancha inclinada, donde día a día hay más obstáculos y hay más dificultades para que la oposición meta los goles en ese juego, la diferencia y la vocación y la voluntad de cambio en la sociedad venezolana es tan grande, es un 80-20 hoy por hoy. Las fuerzas de Maduro solo en las mejores encuestas le dan el 20%, los partidarios de Maduro.
Maduro, entre 15 y 20%. Entonces, la diferencia es tan grande que pese a no ser unas elecciones libres y justas, podría darse un fenómeno, un movimiento social que se viene dando ya desde finales del 2023, que hiciera tambalear al régimen. Evidentemente, esto tendría que pasar con algunos apoyos o algunos elementos claves desde la propia nomenclatura que favoreciesen esa transición. Claro, y también presión internacional. ¿Se esperaba por parte de la oposición una mayor presión de Estados Unidos tras los acuerdos que habían levantado parte de sanciones a cambio de transparencia? Sí, recordemos que hubo este acuerdo llamado el Acuerdo de Barbados, que se suscribió a finales en el segundo semestre del año pasado, y ese acuerdo de Barbados apuntaba a que ambas partes, en combinación o con el beneplácito de la comunidad internacional, irían a unas elecciones medianamente ortodoxas, medianamente limpias. El gobierno de Maduro está de alguna manera tratando de moverse dentro de los márgenes del Acuerdo de Barbados, pero violándolo en esa capacidad de ser ambiguo y de moverse entre las líneas grises que ha tenido. La comunidad internacional, sobre todo los Estados Unidos, el Departamento de Estado, que es a la postre quien más incide, han fijado como fecha límite o han dado un ultimátum que se vence el día 18 de abril. En ese día decidirán si siguen las sanciones petroleras y las sanciones individuales contra contra Venezuela y contra personeros del régimen, ¿no? Entonces, hasta entonces no sabremos cuál es esa decisión, pero mucho antes se sabrá si se logró inscribir la oposición a su candidata u a otro candidato. Bueno, es revelador, Carmen Beatriz, que estemos hablando, que me esté hablando usted de conseguir, y ese es el objetivo, elecciones medianamente limpias. Pero bueno, esta es la situación y ahí está la lucha ahora mismo de la oposición dentro de ese régimen en Venezuela. Muchas gracias por habernos atendido, Carmen Beatriz. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, el juez que pidió el bloqueo de Telegram ha suspendido su propia orden, ha sido una noticia de esta mañana, a la espera de recibir un informe policial sobre las características de esta aplicación de mensajería instantánea, así como sobre la incidencia que puede tener esta medida sobre los usuarios. Era una medida cautelar adoptada por el juez por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual. ¿Esta es una medida acertada? ¿Hasta dónde puede llegar el juez realmente? ¿Y por qué lleva a cabo una medida tan drástica? Enseguida buscamos estas claves. En los últimos días nos ha llamado la atención una alerta sanitaria en Japón. Una infección producida por una bacteria que ha puesto en jaque las autoridades sanitarias de este país. Se trata de un síndrome que en tan solo 2 meses lleva casi el 50% de casos de los que había registrado en 2023, con lo cual da la sensación de un aumento importante de ese tipo de casos en el país nipón. Bueno, queremos conocer algo más sobre esta bacteria. Vamos a hablar con Manuel Muro Amador, investigador del Instituto Murciano de Investigación Sanitaria. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya se imagina que hace años a lo mejor una cosa que pasaba en el otro lado del mundo no nos importaba tanto, pero después de 2020 ya la cosa cambia. ¿Esta bacteria es una bacteria nueva, un ser nuevo, o ya se conocía antes? No, Streptococcus pyogenes siempre ha vivido con nosotros. Lo que pasa es que la cepa en concreto aparece en el año 92, ¿no? Y con una media de 100-200 casos por año, ¿no? Lo que pasa es que este año pasado, incrementó el número de casos de 941 que había el año pasado diagnosticados, ha pasado a 378 en 2 meses, con lo cual se prevé que se duplique la cantidad de casos, ¿no? Este año, ¿no? Y por eso la alerta sanitaria, no es por otra causa.
Estamos hablando de una infección hospitalaria que se produce normalmente en estos centros, a lo mejor porque se ha vuelto resistente o no, o está entrando fuera y dentro de estos centros, se está contagiando fuera y dentro. Bueno, la verdad es que la bacteria vive en todos sitios, me refiero. La tenemos en la garganta y en la piel, ¿no? Y vive con nosotros. Lo que pasa es que la mayor parte de veces es leve, ¿no? O no produce síntomas o los síntomas son leves. Lo que es grave es la complicación que suele ocurrir, ¿no? Que no ocurre en todos los pacientes, pero cuando llega a producir una fascitis necrotizante o un síndrome que se llama síndrome de estrés tóxico cocíco, pues cuando nos produce una complicación que puede llevar incluso a la muerte. Claro, ¿se han dado casos también aquí en nuestro país? Sí. No sé si se acuerdan ustedes, a finales de 2022, 15 niños en Reino Unido, ¿se acuerdan? Y sí, 2 casos en Madrid. Pues tristemente pues fallecieron, ¿no? Y bueno, pues está con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el porqué de este aumento en Japón, bueno, ni el propio ministro japonés de sanidad lo entiende, ¿no? Lo sabe, ¿no? Bueno, habrá que buscar muchas causas, ¿no? Quizá mejor el mal uso de antibióticos, puede ser, ¿no? Porque los japoneses utilizan mucho antibióticos, ¿no? Y producen resistencia. Y una de las cosas también pues es la deuda inmunitaria, ¿no? El hecho de que hayan estado con su mascarilla puesta pues hace que también pues haya una deuda inmunitaria que haya que pagar, ¿no? En no tener la exposición. Pero vamos, no es nada seguro, no es nada concreto, no se sabe realmente las causas. Otra tercera causa que no se ha apuntado también puede ser la insularidad que tiene Japón, que a fin de cuentas es una isla, ¿no? ¿Y esto? Como Canarias, sí. ¿Vale? Y hace que muchas veces funcione como un microcontinente, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera de esas causas me puede venir bien, aunque quizá la de la resistencia antibiótica pudiera ser la probable. Ajá. ¿Hay temor de que se pueda propagar de alguna manera, que pueda darse esta situación que se da en Japón en otros lugares? No, porque es una bacteria que la tenemos nosotros, me refiero que está aquí también, y está en el Reino Unido, y está en Estados Unidos. ¿El por qué produce ese brote? Bueno, pues como he comentado, otras causas que no conocemos, ¿no? Esa deuda inmunitaria, esa resistencia antibiótica en determinadas zonas, o bueno, pues la geografía y datos de conexión entre cada uno de los pacientes y el foco emisor, ¿no? No se sabe realmente la causa. Claro, habrá que ver, porque esa bacteria que convive con nosotros, que es una vieja conocida por lo que estoy observando, pues en un momento dado se vuelve incluso letal. Pues veremos qué es lo que va ocurriendo y mientras tanto esperemos que no haya más casos ni que se esté propagando. Manuel, muchas gracias por explicárnoslo. Buenos días. A vosotros siempre. Saludos. Bueno, la Audiencia Nacional acaba de suspender la petición de bloqueo de Telegram. Ha pedido a la policía un informe de la incidencia que tendría la medida, sobre todo en los usuarios. La orden de bloqueo queda paralizada por el mismo juez que la había promulgado hasta que el juzgado reciba ese informe. La decisión inicial se produjo en el marco de un procedimiento iniciado por varios medios de comunicación, Mediaset, Antena 3 y Movistar, además de otro llamado Ejeda, que acusan al sistema de mensajería de estar sirviendo para redistribuir sus contenidos sin su permiso. Parece que el juez había pedido colaboración a esta empresa, colaboración que en ningún momento había logrado. De hecho, ni siquiera le contestaron. Quizá ahí esté la causa, la razón de esta medida tan llamativa. Borja Atsuara es abogado, experto en derecho digital. ¿Qué tal, Borja? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues esa pregunta se la trasladamos. A lo mejor es una llamada de atención del juez, de la Audiencia Nacional, a la empresa para que conteste a sus requerimientos. Eso efectivamente era la idea inicial, la medida cautelar, porque era una medida cautelar de bloquear el acceso a la aplicación de Telegram desde España. Pero yo creo que se ha dado cuenta de lo que hemos dicho muchos desde el principio, que era una medida claramente desproporcionada porque, aunque tiene toda la razón del mundo en perseguir los delitos que se estaban cometiendo en algunos canales de Telegram, no podía él dejar de tener acceso 8,5 millones de usuarios en España porque perjudicaba sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información. Con lo cual era una medida claramente desproporcionada, aparte de ineficaz, porque había forma de burlar ese bloqueo. Borja, usted decía que era como matar moscas a cañonazos, ¿no? La medida cautelar.
Efectivamente, porque yo creo que lo que quiso hacer el juez es dar un puñetazo en la mesa, porque realmente no iba contra Telegram. A Telegram no se le acusa de nada. Los delitos los cometen personas a los canales de Telegram. Lo único que se le pedía a Telegram era que identificara quiénes eran los titulares o administradores de esos donde se estaban cometiendo los delitos. Y se le pidió en julio del año pasado y Telegram pues ha dado la callada por respuesta. Entonces esto era una forma de presionar mediante un bloqueo temporal hasta que diera esos datos. Pero bueno, se ha dado cuenta, afortunadamente, de que era una medida desproporcionada y que iban a salir perjudicados muchos usuarios que no estaban cometiendo ningún delito. Bueno, Borja, una cuestión más. Vayamos al centro de la cuestión, a la razón. Parece que en Telegram pues se ha popularizado el hecho de compartir dentro de esta red, a través de perfiles que evidentemente no están cumpliendo con las normas, contenidos al margen del copyright, al margen de los derechos de propiedad. Ahí está la razón de esta investigación, ¿verdad? Sí y no, porque aquí hay una confusión y no es muy distinto de lo que nos ha pasado en estamos teniendo... Disculpe, Borja, pero estamos teniendo ahora mismo problemas en la comunicación. No sé si podremos... No se está oyendo bien, no sé si podremos recuperarlo. Ahora mismo mis compañeros me dirán en torno a este asunto, a esta medida que ha dado tanto que hablar. Pero mientras tanto vamos a ver esa noticia, otra noticia del día que nos lleva a la prisión de Brianç 2, donde esta mañana con casi total seguridad saldrá el condenado Daniel Alves, condenado por agresión sexual, que obtiene así una libertad condicional en lo que se sigue la investigación o el procedimiento de esta causa, que en primera instancia ha logrado esa condena de 4 años y medio para el exfutbolista. Bueno, pues parece que Dani Alves ha pagado el 1 millón de euros que se le impuso por parte de la Audiencia de Barcelona para quedar en libertad, a la espera de que se resuelvan los recursos por su condena por violar a una joven. De un momento a otro se espera esa salida. Estamos atentos a este lugar y creo que tenemos esa señal, que hemos recuperado esa señal con Borja Tsuara. Borja, me estaba diciendo las razones y me decía en parte sí, pero no, en torno a esos perfiles que están, digamos, traficando con material que no es suyo. Cuénteme, ¿por qué sí y por qué no? Bueno, porque el intercambiar contenidos entre particulares no es un delito. Solo se persigue, y el juez Pedraz es un magistrado de instrucción en un procedimiento penal, cuando existe ánimo de lucro. Y entonces son contenidos premium, películas, fútbol, series, que son de pago y que por poco dinero o gratis lo están dando, por lo tanto causando un perjuicio económico a esas productoras, porque las que denuncian son las titulares de los derechos de esos contenidos premium. Entonces, no se persigue a los usuarios, se persigue, como en las páginas web pirata, a los que se lucran, bien mediante el pago de esos contenidos o el cobro de esos contenidos, bien mediante el cobro de publicidad que se inserta en esas páginas web. Entonces, pero insisto, no es tanto este caso, porque podría ser también un canal que se dedican a la pornografía infantil y estaríamos en el mismo supuesto. El problema es que Telegram no está establecida en Europa, no acata la legislación europea y no contesta a los requerimientos de las autoridades judiciales europeas. La pregunta y el debate de fondo es: ¿qué hacemos cuando una empresa que no está en Europa se niega a colaborar con un juez que está investigando un delito? Y yo creo que es el puñetazo que quiso pegar en la mesa el magistrado Pedraz, diciendo: oiga, si usted no acepta las reglas de juego y las normas europeas, usted no puede prestar servicios en la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ver si sirve de algo o si al final ha tenido que regular para nada o finalmente contesta la aplicación móvil. Por lo pronto se suspende esa interrupción, que es la noticia de esta mañana. Borja, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy arrancamos ya esta semana que va a ser un tanto cortita, pero arrancamos por supuesto haciendo un repaso por esas imágenes que nos ha dejado la Dana a su paso por Canarias este pasado fin de semana. Ahí lo están viendo, abundantes precipitaciones, especialmente en algunos puntos del archipiélago, que ha hecho correr barrancos, la nieve que también ha hecho acto de presencia en la cumbre de la isla de Tenerife, en el Roque de los Muchachos, también en la isla de La Palma, y por supuesto, además de esta recopilación, les hablaremos de la previsión de cara a las próximas horas. Por supuesto, también hablaremos de especies invasoras como el rabo de gato. En concreto lo vamos a hacer a través de la iniciativa de un grupo de jóvenes de Telde que acude semanalmente al Barranco Real para eliminar esta especie que de alguna manera roba espacio a otras que son endémicas del archipiélago. Como siempre, también comprometidos con el medio ambiente. Y hoy en Ponte al Día vamos a conocer en profundidad la historia de Elois. Es una niña trans de la isla de Fuerteventura, la primera menor en toda España que consigue con tan solo 9 años de edad que un registro civil reconozca su verdadera identidad sexual. Hablaremos con ella, con su familia y también con amigas y amigos. Y estamos en Lunes Santo, prácticamente ya a las puertas de los días festivos de la Semana Santa, y por eso hemos salido a los mercados para hacernos con los productos típicos de esta fecha, como puede ser el pescado salado o también las torrijas. Y lo cierto es que salada nos va a salir la compra con los precios que nos hemos encontrado. Si quieren conocerlos, tan solo tienen que quedarse con nosotros aquí en Ponte al Día, ya saben, a las 2 en punto, aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Bueno, en Tailandia, fíjense qué curioso, cada vez es más frecuente encontrarse con cobras, cobras, estas serpientes venenosas dentro de las viviendas. Buscan refugios seguros, sin embargo, ni los bomberos ni la policía se hacen cargo de eliminar o retirar estos animalitos. Pero hay personas especializadas que de forma tradicional además se encargan de este peligroso trabajo. Hoy les mostramos a Mr. Cobra. ¿Se imaginan ustedes estar cara a cara con una de las serpientes más venenosas del mundo? Es una de las tantas llamadas de emergencia que recibe Saton Tongkham, de 73 años, más conocido en Tailandia como Mr. Cobra. Lo acompañamos en un día de trabajo. Una king cobra se metió en la zapatera que está fuera de su casa. Las cobras buscan los espacios donde se almacenan fierros, cachivaches. Luego de unos minutos, se evidencia su larga cola. Posee un tamaño de entre 3 y 4 metros de longitud. El fuerte sonido que hace al sentirse amenazada atemoriza a todos. Mr. Cobra se toma su tiempo. La marea, la hipnotiza, intenta acariciarla, pero aún está en alerta. Hasta que cede a la mirada profunda de Mr. Cobra. Nunca he usado la fuerza, aunque sé que mi vida corre peligro. He capturado cobras de hasta 6 metros de longitud. En Tailandia existen 109 especies de serpientes. Si una persona es mordida por una king cobra, tiene tan solo 30 minutos para llegar hasta el hospital más cercano. Bueno, y un hombre se encuentra en estado crítico después de ser localizado semienterrado en la nieve en el Pirineo de Girona, donde fue alcanzado por una luz. Este fue el momento en que uno de los perros especialistas lo localizaba en un canal aerobenz lleno de nieve. Tras una intensa operación de rescate, pudieron evacuarlo en helicóptero hasta un hospital de Barcelona. Su estado es crítico. Bueno, hemos hablado del tiempo a lo largo del fin de semana, de la lluvia, bendita lluvia, aunque a más de uno le haya estropeado algún plan en este primer fin de semana de Semana Santa. Edgar Cedrés, ¿cómo va a seguir el resto de la semana? Cuéntanos. Buenos días, Roberto. Pues han sido precipitaciones que no han sido generalizadas y han causado algunos problemas porque ha sido de forma torrencial en algunos puntos del archipiélago. De momento comenzamos la semana con menos condiciones de inestabilidad. De hecho, si miramos la imagen de satélite, se aprecia menos nubosidad que en jornadas anteriores, aunque, por ejemplo, son compactas a esta hora de la mañana en Lanzarote y Fuerteventura, donde, de hecho, por ejemplo, en Lanzarote hemos tenido algunas precipitaciones débiles. También nubosidad de tipo bajo, principalmente en la cara norte de las islas más montañosas. Hoy el ambiente más soleado y agradable en puntos del sur. Vamos a ver la previsión para la jornada de hoy, porque se va a traducir en intervalos nubosos, principalmente afectando a la cara norte de las islas más montañosas. Vamos a seguir con esa nubosidad, especialmente en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. El ambiente más soleado en zonas costeras del sur y del este de las islas más orientales, también en el sur y el oeste de las islas más montañosas, y con temperaturas que, como habrán notado, hoy son algo más cálidas que en jornadas anteriores. Aún así, los valores en zonas de costa difícilmente
donde van a superar los 24-25 grados. Tenemos viento de componente norte, más intenso en las islas occidentales, sobre todo en las cumbres de La Palma y de Tenerife, y en el mar precaución sobre todo en las costas abiertas al norte, donde hay series de olas que en algunos casos superan los 3 metros de altura. Y vamos a ver lo que va a pasar de cara a los próximos días, porque como decimos, de cara a la jornada de hoy, Dana se retira por el nordeste del archipiélago, pero muy pendientes de esa borrasca que se descuelga hasta la península ibérica. Nos va a enviar mañana un sistema frontal, van a descender las temperaturas y luego, sobre todo de cara ya a la jornada del viernes y el sábado, pendientes de una nueva borrasca más potente que podría descolgarse y afectar algo más al archipiélago, generando condiciones de inestabilidad. De momento nos quedamos con la previsión de cara a las próximas horas y mañana. En las próximas horas algunas lluvias por el norte y oeste de las islas más montañosas, y ya lo ven de cara a la jornada de mañana, precipitaciones sobre todo afectando a la cara norte de las islas más montañosas, norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y además, como hay ciertas condiciones de inestabilidad con bastante humedad, no son descartables chubascos en puntos del sur de Gran Canaria, sur y este de Tenerife, o en zonas de interior y del sur de la isla de La Palma. Todo esto con viento. Vamos a ver la animación de las rachas, porque ese viento hoy del noroeste mañana va a girar a componente norte, más intenso en los canales entre las islas, especialmente, ya lo ven, entre los Cristianos y el puerto de San Sebastián de la Gomera, donde por cierto de cara a mañana tendremos avisos por fenómenos costeros. El viento de cara a la jornada del miércoles nos dará una pequeña tregua, pero volverá a intensificarse, como vimos antes, de cara al jueves y al viernes, con la aproximación de una nueva borrasca. Y vamos a ver finalmente la previsión para la jornada de mañana. Como decimos, mañana martes las nubes van a ser las protagonistas, conviene tener a mano el paraguas, precipitaciones débiles, localmente moderadas y persistentes, sobre todo en el norte de Gran Canaria, de Tenerife o de la isla de La Palma. Pueden ser localmente en forma de chubascos también en Lanzarote y en la isla de Fuerteventura, y durante la tarde nubosidad de evolución que nos puede dejar algún chubasco también intenso en zonas del sur de la isla de La Palma, sureste de Tenerife, en puntos del sur de la isla de Gran Canaria. Mañana van a descender las temperaturas, ambiente fresco, sobre todo en los pueblos de medianías y cumbres, y Roberto, mucha precaución en las costas abiertas al norte, porque llegarán series de olas que en algunos casos rondarán los 3 o 4 metros de altura. Bueno, pues habrá que tener mucho cuidado. Gracias, Edgar. Buenos días. Pues ya ven, van a seguir las lluvias moderadas y probablemente vayan aumentando a lo largo de los próximos días, pero bueno, ya les iremos contando. Esas lluvias han venido a fastidiar algunas de las procesiones que ya hemos visto de esta Semana Santa, aunque no todas, algunas sí, sobre todo en los lugares con más tradición. Miramos al cielo desde cuando domingo derramo. Bueno, miren por ejemplo esa tradicional procesión bajo techo, porque no pudieron salir en Málaga con el trono de la Virgen de Lágrimas y Favores, ahí se tuvieron que quedar. También en Sevilla algunos tronos dejaron de salir, aunque no hubo problemas en Madrid, Elche o Menorca. En fin, el tiempo, la lluvia y la Semana Santa siempre tan íntimamente relacionados. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día.